Hola, amigos y amigas del Facebook. Quédate 30 minutos allí. Te invito para que escuches la palabra de nuestro Dios y Dios hable a la vida tuya y a mi vida leyendo su palabra. Hoy nos toca leer 2 de Corintios, capítulo 10. Y estaremos trabajando o hablando, mejor, sobre la defensa del ministerio. Es importante leer, estudiar y escudriñar las Escrituras, la palabra de nuestro Dios. Y este es un programa que habla de las bendiciones de Dios. Todos leyendo la palabra de nuestro Dios podemos aprender de ella, de nuestro Padre, de nuestro Dios, de ese Dios que amamos, de ese Dios que nos da las bendiciones. Y leyendo su palabra, Él habla a nuestra vida y vamos corrigiendo nuestros pasos como hijos e hijas de nuestro Dios. Por lo tanto, ponte cómodo y escucha el mensaje de lo alto para ti en esta noche. 2 de Corintios, capítulo 10, en esta versión que se llama Biblia al Día, 1989. Dice, versículo 1, dice así: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a vosotros personalmente, yo mismo que, según dice, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con vosotros, pero atrevido cuando estoy lejos. Os ruego que cuando vaya no tenga que ser atrevido, tan atrevido como me han propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con vuestra completa obediencia. Fijaos en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor me ha dado para la edificación y no para vuestra destrucción. No quiero dar la impresión de que trato de asustaros con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo somos por escrito, de lo que somos por escrito, estando ausente, lo seremos con hecho, estando presente. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con que algunos tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida, compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos de lo más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también vosotros estáis incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre vosotros, se podría alegar que estamos rebosando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarlos el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo vuestra fe, también nuestro campo de acción entre vosotros se amplíe grandemente, para poder predicar el Evangelio más allá de vuestras regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel
a quien recomienda el Señor. Muy bien, llegamos entonces al capítulo número 10 del libro de Segunda de Corintios. Por lo tanto, la meta, que es leer todo el libro, solo nos quedan 3 capítulos para de esa manera terminar Primera de Corintios y Segunda de Corintios, ¿sí? Hemos estado todo este mes hablando de la iglesia de Corintios, ¿sí? Y hoy llegamos aquí al capítulo número 10. Y en ese capítulo el apóstol Pablo va a defender su ministerio, ¿sí?, ante la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios tiene las mismas características que la iglesia actual. O la iglesia actual tiene las mismas características que la iglesia de Corintios, ¿sí? La iglesia de Corintios tiene mucha enseñanza para nosotros. Por lo tanto, nosotros siempre debemos procurar leer. Si somos hijos de Dios, si hablamos de las cosas de Dios, si estudiamos, si decimos que amamos a nuestro Dios, debemos leer el libro de Corintios, ¿sí? Y ya nosotros estamos en el capítulo número 10. Ahora, en el capítulo número 10, el apóstol Pablo está haciendo su defensa ante la iglesia con respecto a su ministerio. Y la razón de hacerlo era porque algunos dentro de la iglesia, que estaban dentro del seno de la iglesia, ¿sí?, habían despreciado el ministerio del apóstol Pablo de acuerdo a lo que uno puede escribir, de acuerdo a lo que uno puede leer viendo la carta de Corintios. Ahora, dice Pablo así: por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a vosotros personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con vosotros. Mire cómo decían los corintios. La iglesia de Corintio decía lo que estaba el apóstol Pablo escribiendo aquí. Le estaban diciendo, él decía, son tímidos. Él decía, lo que ustedes piensan de mí es que yo soy tímido cuando me encuentro cara a cara con vosotros. Pero, atrevido cuando estoy lejos. Recordemos que el apóstol Pablo había enseñado en la iglesia de los Corintios físicamente. Eso lo dice el libro de Hechos, ¿sí? Allí vamos a encontrar, en el capítulo 17, vamos a encontrar que el apóstol Pablo enseña en esa iglesia de Corintios, ¿sí? Y de allí él demora, dice la palabra de Dios, 1 año y medio. Allí enseña la palabra de nuestro Dios. Y cuando está enseñando la palabra de Dios, tuvo la oportunidad de relacionarse allí con el seno de la iglesia. Y ahora que él está escribiendo la segunda carta a los corintios, mire cómo dicen los corintios. Dicen, los corintios le decían, Pablo cara a cara es tímido. Cuando está frente con nosotros es un tímido, no dice nada. Pero cuando está en otros lugares y escribe, es un atrevido, ¿sí? Mire cómo sigue diciendo, este es un capítulo hermoso. Quédate allí para que lo estudiemos. Dice, os ruego que cuando vaya no tenga que ser atrevido, como me he propuesto, ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Esa era la iglesia de Corintios, ¿sí? Él dice, ojalá que ese atrevimiento que ustedes me están diciendo no lo tenga que usar el día que vaya allá, donde ustedes. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe Segunda de Corintios, se propone ir físicamente nuevamente donde los corintios. Pero les está mandando una carta antes para darle a entender y a organizar ciertas cosas. Ahora, pues, verso 3, aunque vivimos en el libramos batalla como lo hace el mundo, no libramos batalla como hace el mundo. Es decir,
el apóstol Pablo dice, aunque estamos viviendo en este mundo, los hijos de Dios tienen otras herramientas espirituales dadas por Dios para ganar la batalla, para ganar la conquista, para ganar el pleito, para ganar la situación, para defender la causa. Y es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Dice, ahora dice, como dice Pablo, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. ¿Cuáles son las armas de los hijos de Dios? El ayuno, la oración, el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, ¿sí? El clamor, la intercesión, el conocimiento. Todo esto son armas divinas que tienen los hijos y las hijas de Dios para defender cualquier causa, cualquier situación. Nosotros, con nuestras armas espirituales, vamos a nuestro Dios y Él nos ayuda. Ahora dice, destruimos argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Con nuestras armas espirituales. Los hijos de Dios, las hijas de Dios tienen armas espirituales, ¿sí? La Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de bendiciones para los hijos e hijas de nuestro Dios. Ahora dice, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con vuestra completa obediencia. A mí me encanta este verso, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dice, para poder corregir, ¿sí?, la desobediencia de alguien, se necesita que esa persona practique obediencia, ¿sí? Él dice, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia. Hasta allí llega. Una vez, ¿sí? O en otras palabras sería, mientras, ¿sí?, que yo pueda contar con vuestra completa obediencia. Y claro que es así, porque todo es posible corregir cuando aquella persona tiene obediencia en dejarse corregir, ¿sí? Toda desobediencia de nosotros es posible corregirla, pero cuando nosotros entendemos que debemos obedecer, de lo contrario siempre seremos desobedientes, ¿sí? En el momento, en el instante que tú y yo dejamos y involucramos en nosotros la obediencia, enseguida sale y desaparece de nosotros la desobediencia. Dice el apóstol Pablo así, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con vuestra completa obediencia. Y sigue diciendo, fijaos en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. Ahora, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor me ha dado para la edificación y no para vuestra destrucción. El apóstol Pablo tenía una autoridad y él hace uso de esa autoridad para corregir la desobediencia interna de la iglesia. Y todo lo que hemos leído en estos días, nos hemos venido dando cuenta cómo el apóstol Pablo va corrigiendo, ¿sí?, a través de las cartas, toda la desobediencia que había dentro del seno de la iglesia. Ahora, dice en el verso 9, dice así, no quiero dar la impresión de que trato de asustaros con mis cartas. Vuelvo a leerlo.
verso 9. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. ¿Sí? Pues algunos dicen, miren lo que decían los hermanos de Corintio, los hijos de Dios y las hijas de Dios, los que eran cristianos. Miren lo que decían. Dicen, pues algunos dicen, ¿qué decían del apóstol Pablo? Sus cartas son duras y fuertes. Sus cartas, escuche bien. Eso quiere decir que habla en plural, lo que indica que el apóstol Pablo escribe varias cartas a los corintios. ¿Sí? Dice, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Eso era lo que decían los hermanos, no todos, algunos dentro de la iglesia decían esto. La verdad, el apóstol Pablo, cuando escribe, sus cartas son duras, sus cartas son fuertes, pero físicamente, el cuerpo físico, eso no impresiona a nadie, está diciendo aquí, ¿sí? Y como orador es un fracaso, es decir, cuando da el discurso, cuando predica, se enreda todo. Esa es la iglesia del Señor. Dentro de la iglesia del Señor, cuando alguien está dentro de la iglesia del Señor, muchas veces va a criticar al que está predicando, ¿sí? Al que está enseñando. Hay mujeres y hombres dentro del seno de la iglesia que critican al pastor, que critican a la que canta, que critican al que adora al Señor. Me refiero a esas personas que están allá arriba, que uno le llama púlpito, ¿sí? Y él dice aquí, y eso le pasaba al apóstol Pablo, dice, pues algunos dicen, vamos a leer desde el 9, no quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Mire lo que pensaban los corintios, no todos, pero habían algunos allí que no valoraban al apóstol Pablo, ¿sí? Que no valoraban su ministerio, que no valoraban su esfuerzo. Al contrario, se burlaban de él físicamente, porque pues dicen los que estudian a profundidad la palabra de Dios, que el apóstol Pablo era una persona flaca, ¿sí? Delgada, y seguramente, ¿verdad?, su contextura física era fea, seguramente, ¿sí? Entonces, los corintios querían escuchar, era un hombre elegante, encorbatado, una persona que dijera, ¿sí?, que por fuera mostrara una apariencia, porque es que a nosotros nos encanta la apariencia, ¿sí? A nosotros nos gusta mucho la apariencia, y el ser humano se deja engañar por la apariencia, ¿sí? Y Dios no trabaja con apariencia, Dios trabaja con el corazón, ¿sí? Dios puede tomar una persona pequeña y hacerla grande, ¿sí? Dios puede tomar una mujer obesa y hacerla grande, ¿sí? Dios puede tomar un hombre flaco y hacerlo grande. Para Dios no hay, ¿sí?, no hay color, no hay, digamos, raza. Para Dios lo que le interesa es el corazón. Nosotros sí nos gusta la apariencia. Nosotros apenas viene alguien, sí, nos visita, ay, no, pero yo pensé que, no, yo me equivoqué. No, ese no dan ni ganas de verlo. Y era lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Mire cómo le están diciendo. Pues algunos dicen, los de Corintio, ¿cómo le decían? Sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a ninguno. Y cuando a ti no te impresiona nada, tú no le prestas atención, tú no lo valoras, ¿sí?
No, porque a nosotros nos gusta la impresión. Y por eso dicen que una imagen vale más que... Apenas mira a alguien, ¿sí? Y uno quiere impresionar. Porque eso nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta la impresión, que esté bien encorbatado, que esté bien elegante si es una dama, y que transmita confianza. Pero si la vemos allí con unas sandalias que no tengan, no sé, ningún valor, entonces uno desvaloriza lo que hay en esa persona. Y era lo que estaba pasando con los corintios. Estaban desvalorizando al apóstol Pablo. Le están diciendo, como orador es un fracaso. No, orador sabemos que es hablar en público, ¿sí? Eso es un fracaso. No sabe hablar. Seguramente así como me dicen a mí que soy costeño y me como las palabras, las letras. ¿Sí? Pero eso hace parte de mi cultura. A mí me encanta, ¿sí? Y me siento con una identidad completa de estar así, ¿sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Le decía, como orador es un fracaso, Pablo, ¿sí? Y por eso él dice acá, en el verso 1, por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a vosotros, personalmente. Yo mismo que, según dicen ustedes, Corintios, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con vosotros, pero atrevido cuando estoy lejos. Oiga, qué cosa tan hermosa. ¿Cómo trataban los corintios al apóstol Pablo? No todos, ¿no? Nunca podemos generalizar, ¿sí? No todos, ¿sí? Entonces le decían, cara a cara, cuando está cara a cara conmigo, le da miedo. Pero cuando está lejos, uy, habla elegante, ¿sí? Se expresa bien en las cartas. Eso le pasa al enamorado, supongo, ¿no? Cuando va a conquistar ese primer amor. Y bueno, le da pena decirle a la chica hermosa, bonita. Y la chica ahí esperando, bueno, pero ¿qué vas a decir? Y nada, ¿qué dice? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, los corintios, la iglesia de los corintios no es fácil. La iglesia de los corintios es lo mismo que hoy, ¿sí? Usted se comienza a enseñar en una iglesia, en una congregación, y hay hermanas que hablan mal del pastor, hay hermanas que hablan mal de la pastora, y mira cómo viste, mira cómo anda, ¿sí? No se peina, mira cómo... Y si son mujeres, más, perdón por las mujeres, pero es que yo analizo como profesor, cuando yo daba clase, siempre se me formaban los problemas con las chicas. Porque las chicas entre ellas mismas había rivalidad. Mira cómo anda. Y el día que no se saludaban. No, eso es divertido trabajar como docente. Porque las chicas son las que hay más rivalidad. Y donde hay mujeres siempre hay rivalidad. Es así. Yo he trabajado, ¿sí? Pero no podemos generalizar. Nunca se puede generalizar, ¿sí? Yo no puedo generalizar. Pero he visto casos. He estado trabajando en diferentes oficinas, en diferentes lugares, y siempre hay rivalidad entre las chicas, ¿sí? Bueno, porque la mujer es detallista. La mujer trata de buscar siempre la perfección, ¿sí? El hombre no, yo pues aquí hoy si me peiné bien y si no también, o sea, eso no, ¿sí? La imagen no me, creo que no me da mucho, ¿sí? Entonces, era lo que le pasaba al apóstol Pablo. Y la iglesia lo criticaba por eso. Pero sin embargo, era el hombre que Dios había llamado, ¿sí? Esa unción que él tenía como apóstol, la tenía allí y la conservaba. Hoy lo que yo quiero decirte es que el apóstol Pablo defendió su ministerio y pudo hablar, ¿sí? Y tenía la unción de parte de nuestro Dios. Sobre todo tenía el llamado de Dios para ser un apóstol, ¿sí? Una persona reconocida por Dios. No sé cuál es tu ministerio, pero lo que sí sé es que si tienes un ministerio, siempre será vituperado, siempre pasará por el escarnio. Y como dijo un pastor, el que se mete redentor es para morir crucificado. Si tú te metiste a pastor, a pastora, eres un líder, eres una líder, siempre vas a vivir
en la boca de muchas personas y algunos van a hablar bien y van a hablar mal. Pero tú sigue, lo importante es que lo importante es que estés haciendo las cosas bien. Y somos hijos de Dios, todos fallamos. ¿Y quién es el que está allí? O el que pueda decir, yo soy el justo. No, por eso leemos la palabra todos los días. Y ahí entonces yo corrijo y me doy cuenta y esto me motiva y dice, wow, hablaron de Pablo, hablaron de Cristo, que no hablen de mí, que no sé hablar, que no me expreso bien. No, pero pues, para adelante, ¿sí? Dios te llamó. Allí vamos a levantar ese ministerio que tú tienes, ¿sí? Ese ministerio que Dios te ha dado, vamos a levantarlo. Dios es grande y Dios es maravilloso. Me alegra que hayas estado allí conmigo. Dios es bueno. Te espero mañana, ¿sí? Y leeremos otro capítulo, si Dios lo permite. Dios nos da vida y nos da esperanza. Si tienes un ministerio, porque todos lo tenemos, no lo dejes de caer por los comentarios exteriores. Lo importante es que Dios está en tu corazón. Dios te habla. Él es tu Padre. Él es nuestro Padre. Nosotros somos, yo soy su hijo, tú eres hija de Él. Él nos ama y nos invita a continuar enseñando la palabra de Dios. Dios te bendiga. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones y nos vemos mañana.